Déjame que abra también esa página de actualidad en la que normalmente hablamos de diferentes temas que hay en la agenda política europea esa semana, pero es que esta semana evidentemente todo pasa por lo que sucedió el viernes en el despacho Oval, en esa discusión entre Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su número 2, J.D. Vance. Yo quería empezar preguntándote, no sé si a nivel personal o no, pero quiero preguntarte por esos primeros minutos. No sé si lo viste en directo y sobre todo qué pasó por el teléfono. WhatsApps, mucho movimiento, no sé, es decir, ¿cómo se vivió eso en Bruselas? Vamos a hacer un ejercicio de honestidad. Ya tenemos la suficiente Te confianza pilló en con el la audiencia. gimnasio, te pilló en el Ya me gimnasio. conoce, casi. Ya me conoce la audiencia de Simple Política como para saber que no tengo ningún problema en reconocer las cosas. Los viernes normalmente son días más o menos tranquilos, ¿vale? El problema que tenemos ahora con Donald Trump es el cambio horario. Es decir, las noticias, la onda expansiva de las noticias llega 7 de la tarde, 7:30. Claro, el viernes, además era un viernes previo a la cumbre de Londres. Bueno, era un poco ¿cómo es esto del descanso del guerrero? Y a mí, honestamente, la escena con Zelensky y con J.D. Vance me pilló volviendo a hacer deporte. Volviendo a hacer deporte a un nivel de yo no había desactivado las alertas del teléfono. Pero por formación profesional abrí a las 8 de la tarde, cuando además ya había pasado un rato de la escena, abrí a las 8 de la tarde Twitter. Y aquello era un chorreo absoluto de reacciones. Y eso provocó que nos tuviéramos que poner a trabajar. ¿Qué pasa? Que es verdad que las reacciones fueron llegando a cuentagotas, primero de los líderes europeos y después de las instituciones de la Unión Europea, porque, y hay un motivo, tardaron un poco más porque emitieron un mensaje conjunto, ¿vale? Y normalmente siempre tienes que hacer, tú lo sabes, Adri, tú lo has visto de cerca, siempre hay que hacer el ejercicio este de cómo comunicamos una situación que nos acaba de pillar a contrapié, porque la realidad es que nadie se esperaba esa escena. Nadie se esperaba esa escena. Pero yo sí que creo, y entro más al fondo de la cuestión, que siempre decimos la Unión Europea, es una frase que no me gusta repetir, pero lo de la Unión Europea crece a partir de las crisis. Aquí va a crecer a partir de un manotazo. Es decir, esto es un gancho que te deja cao y te tienes que levantar. Porque ya es injustificable, es decir, está empezando a calar la idea, por mucho que von der Leyen, Metsola, Kallas, Costa no lo puedan decir, porque no lo pueden decir, pero está empezando a calar la idea de que Estados Unidos, mientras Donald Trump esté en el poder, no es un aliado de la Unión Europea. Y lo que denota la escena con Zelensky, que yo, por cierto, luego vi entera, es decir, vi los 40 minutos de, iba a decir comparecencia de prensa, pero bueno, de escena, de intercambio. Yo soy de la opinión de que estaba premeditado. O sea, yo soy de la opinión de que era una encerrona perfectamente planificada. Por muchos motivos. Porque la cara de Marco Rubio, si nos fijamos, es que, claro, yo soy muy de fijarme en ese tipo de detalles. Marco Rubio esa noche hubiese dimitido. Sí, estoy de acuerdo y no sé si también la embajadora de Ucrania. Probablemente también. Lo que pasa es que, y yo ahí creo que Trump, en su dinámica, jugó una baza interesante. Me refiero, no en un sentido positivo, sino el que salió peor parado de esa escena no fue Trump, fue J.D. Vance, que es el que empieza el choque con Zelensky. Y de esos barros, los lodos que van a venir ahora. ¿Qué es la Unión Europea anunciando una estrategia de inversión urgente en defensa? Vamos a una cumbre, vamos a una serie de cumbres del Consejo Europeo donde se van a tomar decisiones.
Creo que ya se están poniendo en la mesa cosas tangibles que hasta esa bronca todo eran discursos más o menos vacíos. Después de esa bronca vimos que en Londres ya se puso sobre la mesa la idea de una coalición de tropas para cuando llegue la paz, de un plan de paz, el plan de rearmar Europa que sale de aquí. Creo que la bronca tiene la parte muy negativa de que es un ejercicio de antidiplomacia que no, yo creo que no tiene precedentes. A mí lo que más se me asemeja, fíjate lo que te digo, fue el por qué no te callas del rey Juan Carlos a Hugo Chávez. Creo que desde entonces no he visto, quizá el desplante de Lavrov con Borrell, que mucha gente se puede acordar en 2019 creo que fue, cuando le sacó el tema del independentismo catalán en una rueda de prensa en Moscú y tal, pero a ese nivel de agresividad yo creo que no lo hemos visto nunca. Oye, enseguida te voy a preguntar por, por la implicación real, ¿no? Lo que hablas de tropas y tal. Pero antes de nada, es verdad que conocíamos este martes, preparando para la cumbre de este jueves, y que viene de la encuentro en Londres, porque ahora de repente todo, o sea, estaba todo previsto, estaba todo planificado en la agenda, pero es verdad que ahora parece que nos esté atropellando. Cuéntanos un poquito sobre esos 800.000 millones que en principio va a movilizar la Unión Europea, o pretende movilizar, y que convencer evidentemente a los Estados miembros. Luego te pregunto por implicaciones reales, pero ¿qué hay sobre la mesa o qué ha puesto von der Leyen sobre la mesa? Telegráfico. Para empezar, esto es una propuesta, como bien dices, de la Comisión Europea. No quiere decir que esto vaya a salir tal cual está, hay que convencer a los Estados miembros. Hay cinco puntos clave, ¿vale? Prefiero desgranarlo para después llegar a los 800.000. El primer punto es algo que ya se sabía, que es que se activa la cláusula de escape de la gobernanza económica, de las normas de déficit y de deuda. ¿Esto qué quiere decir? Que las inversiones en defensa no van a estar sujetas o no van a computar en esos límites de deuda y de déficit. El segundo punto son 150.000 millones de euros de inversiones conjuntas que se van a hacer a través de lo que pueda ir desviándose del fondo de recuperación. No solo, pero en principio es hacia donde se mira. Y después, lo que pide von der Leyen es que los Estados miembros de la Unión Europea aumenten su porcentaje de gasto en defensa dentro del PIB en un 1,5%. Porque von der Leyen considera que si eso se hace, esto desbloquea otros en torno a 600.000 millones de euros más. Millón arriba, millón abajo. Hablamos de millones como si fuesen frutos secos, pero bueno. Esto lo que hace es que de los 650.000 que calcula, 650.000 que calcula von der Leyen que se pueden generar a partir de ahí, más los 150.000 de inversión común, hace 800.000 millones de euros. Claro, la cifra de 800.000 millones de euros es muy grande, pero tiene trampa. ¿Por qué? Porque una pequeña parte de esa cifra viene del presupuesto de la Unión Europea, pero la otra depende de los esfuerzos que hagan los Estados miembros. Con lo cual, se puede llegar a ella o no. Y te decía antes, otra opción que pone sobre la mesa von der Leyen es el tema de poder utilizar fondos de cohesión para hacer inversiones en defensa. Y ya lo último punto del plan es, primero, que el Banco Europeo de Inversiones pueda vehicular proyectos destinados a la seguridad, a la defensa, a la producción militar, etcétera. Y von der Leyen pide también completar la unión de mercados y capitales, porque de esa forma generas un paraguas para seguir creando dinero que pueda permitir hacer inversiones en defensa. De todo esto, todo es muy difícil, salvo la cláusula de escape. El Banco Europeo de Inversiones es lo de Nadia Calviño, ¿no? Es lo que preside Eso Nadia es, Calviño. el organismo que preside Nadia Calviño, que por cierto, hace 2 semanas les dijo a los Estados miembros y a la Comisión que no eran un ministerio de exteriores. Quiero decir, que tuviesen cuidado con cargar al BEI proyectos y proyectos y proyectos
relacionados con la defensa, pero ese no es su papel, y es verdad que no es su papel. A ver, lo que tú dices, es difícil, como decía Mariano Rajoy, it's very difficult todo esto, pero si saliese adelante, vamos a poner 800.000 o lo que se consiga, lo que sí que hay es una intención clara de abordar esta cuestión de la defensa. Algunos comparaban este martes la cantidad, la inversión que propone von der Leyen con lo que se hizo para el COVID, con proyectos Next Generation, etcétera. Así que hay una ambición aquí. Y ahora yo te quiero preguntar, porque cuando hemos hablado del Comité de las Regiones, hemos dicho que es débil en cuanto a sus decisiones y tal. Y cuando hemos querido alguna vez mofarnos de la Unión Europea, siempre hemos hablado del deeply concerned, de que la Unión Europea sabe poner tweets donde está muy preocupada por las cosas, pero no hay muchos actos. Entonces, el domingo, tú has dicho, se habló ya en Londres de tropas. Ahora estamos hablando de mucho dinero, pero pensando en Zelensky, pensando en Ucrania, pensando... Es decir, ¿qué va a pasar? Porque Donald Trump ya anunció este martes cortar absolutamente la ayuda militar a Ucrania. Es decir, él sí que está tomando actos, acciones. Entonces, ¿qué tiene que esperar Zelensky? ¿Qué le puede esperar Zelensky en los próximos días, semanas? Le va a esperar un primer paquete urgente de material militar de la Unión Europea. Aquí la clave está en si esa ayuda la puede suplir de manera sostenida. Yo, para empezar, yo discrepo en el hecho, o sea, yo, para empezar, dudo del hecho de que Trump vaya a congelar la ayuda. Creo que es otra vez un tema de tira y afloja. Pero aparcando eso, ¿vale? Hay que asumir que la Unión Europea de manera sostenida no puede suplir la falta de apoyo militar por parte de Estados Unidos. Pero hay que poner las cosas en perspectiva. Y lo dijo Donald Tusk en Londres, el primer ministro polaco. Europa tiene un mayor volumen de ciudadanos, un mayor volumen de Europa, me refiero a la Unión Europea, incluyendo Noruega y Reino Unido, ¿vale? Tiene un mayor volumen de ejército, un mayor volumen de ciudadanos y unas capacidades que si las juntas todas, no se quedan demasiado atrás respecto a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, es verdad que hay que encontrar la fórmula de ser sostenibles en el tiempo, ya no solo mirando a Ucrania, sino por cuidar de tu propia seguridad. Y yo, sabes que aquí somos muy críticos cuando toca, pero yo lo del deeply concerned, creo que esos tiempos de los jajas con el deeply concerned han pasado. Y además, es que hay hechos que lo demuestran. Es decir, el deeply concerned como tal, como excusa, caducó en el 2020. Y caducó en el 2020 porque en el 2020 se aprueba un fondo de recuperación con deuda común pues pandemia, bueno, durante la pandemia. En el 2021 se empiezan a funcionar esos fondos y se empieza a vacunar desde el punto de vista común con compras conjuntas de vacunas. En el 2022 se empieza a mandar ayuda a Ucrania desde el inicio de la invasión, siendo Europa capaz de mandar más ayuda, si lo miramos todo, humanitaria, económica y militar, manda a Europa más ayuda que Estados Unidos, con lo cual eso del desequilibrio que dice Donald Trump es mentira. Se afronta una reforma del mercado eléctrico en conjunto cuando suben los precios de la energía a raíz de la invasión. Y ahora se está poniendo sobre la mesa invertir en común en defensa. Ya se están haciendo compras conjuntas de material militar. Entonces, tenemos que desterrar la idea de que Europa no actúa. Europa actúa más despacio de lo que debería, pero eso es una cuestión que no podemos solucionar. Porque Europa, la Unión Europea no es un país, son 27. Y de hecho tiene mucho más mérito a la hora de la verdad tomar decisiones poniendo de acuerdo a 27 que con un presidente de un país, llámese Estados Unidos, China, Japón, Canadá o como quieras, que levanta el teléfono y le dice a su banco central o a su Ministerio de Defensa o de Exteriores, quiero tanta pasta para esto. O sea, creo que hay que empezar a interiorizar qué es la Unión Europea, hasta dónde puede llegar, pero también
ver la panorámica de dónde venimos. La excusa del deeply consent valió en 2014 con Crimea y en la crisis económica del 2008. Pero ya no vale. Bueno, yo ahora me quedo pensando en Zelensky, ¿eh? Yo ahora me quedo pensando en Ucrania. Está claro que es una medida de presión. Está claro que la decisión que tomó este martes o este lunes madrugada Donald Trump de cortar los fondos es una medida de presión para forzar a Zelensky a aceptar todas las condiciones, bla, bla, bla. Totalmente. Pero claro, ¿y si Zelensky no quiere aceptar esas condiciones que ellos, incluso se habla de que consideran una rendición en cuanto a tengo que ser realista, no voy a conservar ese 20% de territorio que ya tiene Rusia? Claro, o sea, a ver, Zelensky se le ve un líder en muchos sentidos, puede serlo también en el sentido de, oye, no, yo no voy a claudicar, no sé. Yo personalmente creo que con el acuerdo de tierras raras, que a lo tonto es la clave de todo. O sea, hemos llegado aquí porque Zelensky no quiso firmar el acuerdo de tierras raras porque Estados Unidos no le daba garantías de seguridad. Yo creo que el acuerdo lo va a acabar firmando. Porque no tiene fuerza negociadora. ¿Pero crees que alguien No le puede tiene dar esas fuerza. garantías? Porque recordemos que Zelensky, una de las cosas que le dice a G. Vance en esa escena del despacho Oval es recordando esa reunión, bueno, ese 2019 con Angela Merkel, con Macron, y les acusa, porque ahí no estaban ahí ni Merkel ni Macron, pero está diciendo que cuando Rusia violó tal, ellos no me ayudan. A ver, veladamente está diciendo eso Zelensky también. O sea, está metiendo la pullita a Europa. Zelensky sabe, y lo dijo en la última visita que tuvo en Bruselas, sabe que solo con las garantías de seguridad europeas no le da. No le da. Pero yo creo que ahí el juego es que Trump sí le va a dar garantías de seguridad una vez que firme el acuerdo. Sí, sí, pero porque Trump funciona en esa lógica negociadora. Pero esto es una pequeña mota de polvo en el problema, ¿sabes? El problema grande es cómo se evita ir hacia donde parece que va todo, que es hacia un acuerdo de paz firmado entre Estados Unidos y Rusia, sin Ucrania, sin Europa, y que consista en Rusia se queda la parte del Donbass, ergo un 40% de territorio ucraniano, y en el otro 60% el satélite es Estados Unidos. Creo que vamos hacia ahí. No mañana, no dentro de una semana, probablemente no dentro de 2 meses. Pero el foco tiene que estar en cómo evitamos eso. Claro, y a todo esto, y acabamos con esto, y a todo esto recordemos que aquí nos has explicado muy bien varias veces que Ucrania no puede pensar en entrar en la Unión Europea a corto plazo. Es decir, que la solución No, no va a no, pasar por la adhesión. no, pero eso no quita. Esto es algo que la gente, también cuando yo soy muy categórico con este tema, la gente solo lo ve o no entra o entra del todo. No, no, no. Existe la posibilidad de incorporar a Ucrania a programas. Ya se está haciendo. Existe la posibilidad de incorporar a Ucrania a programas europeos. Noruega está dentro de programas europeos. Reino Unido acabará estando dentro de programas importantes europeos. Entonces, yo no soy especialmente fan por muchos motivos de lo que Juncker llamaba una ampliación a varias velocidades. O sea, a mí no me termina de convencer. En la Unión Europea creo que o entras con seguridad o dejar a la gente en el hall, no dejarle entrar en casa es complicado. Porque en el hall llega un momento, metáfora, que deja de haber revistas para leer. En la sala de espera del dentista deja de haber revistas para leer. Entonces, Y viene un ruso y te ofrece revistas. claro, no estoy muy de acuerdo con el hecho de hacer una ampliación a varias velocidades. Pero sí creo que hay sectores concretos en los que se puede estrechar la colaboración con Ucrania, ayudarles en la reconstrucción, porque mandamos fondos, por suerte, mandamos fondos a países candidatos desde hace
muchísimo tiempo, desde que la Unión Europea empezó con la ampliación. Entonces, o sea, ser país candidato ya es per se importante. Otra cosa es imaginarnos a Ucrania dentro de la Unión Europea. Evidentemente, si no puede entrar, vamos a decir, todavía Macedonia del Norte, que lleva 10 años de candidato, no va a poder entrar Ucrania antes del 2030. Y no es realista decirle a Zelensky, en 3 años para adentro, porque nadie entra en 3 años, nadie ha entrado en un periodo de 3 años. Imagínate si tienes medio país invadido, que vamos a ver cómo se queda en un acuerdo de paz. Si tienes ese medio y el otro medio destruido, si tu economía está como está, no podemos decirle a Ucrania para adentro sin cumplir ningún criterio, cuando hay países que se llevan batiendo el cobre 10 años para cumplirlos como toca. Bueno, desde aquí un saludo a Ursula von der Leyen, que dijo que antes de 2030 iban a entrar, que seguro que nos está viendo y vaya, un saludo, ¿eh? Yo entiendo que lo tiene que decir Ursula von der Leyen, pero Y ya además estamos desde los Kiev demás. fue... No, y además lo hizo desde Kiev en el tercer aniversario de la guerra. Yo esa parte la entiendo, y yo, si fuese asesor de comunicación de Ursula von der Leyen, probablemente la dejaría decirlo. Pero eso luego a la realidad no se traslada. Claro, total, von der Leyen en el 2030 es improbable que siga siendo la presidenta de la comisión, así que... Efectivamente. Claro. Emilio, como siempre, nos encanta hablar contigo, así que muchísimas gracias y nada, ya deseando que sea el próximo episodio para seguir comentando la actualidad contigo. Un abrazo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá la semana que viene? Adiós, Emilio. Adiós.